En una ocasión, Pilato le preguntó a Jesús que, que le dijera si él era el Mesías, que él podía librarlo de la crucifixión. Le dijo, yo tengo el poder para sacarte de la bronca. Y Jesús le contestó y le dijo, yo para esto he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Aquí es donde quiero yo entrar en este tema, porque todos los que exponemos el mensaje, lo exponemos, pero todos decimos que tenemos la verdad. Ahora existen 4.400 religiones en todo el mundo. Y todos están seguros, están convencidos de que tienen la verdad. Nosotros somos los afortunados, los más afortunados porque nosotros tenemos la verdad. Ahora fíjense, ¿cuál es el detalle? Existe un problema, un pequeño detalle. Hay un, hay una, hay un conocimiento, es una ciencia en donde nosotros aprendemos a distinguir qué cosa es la verdad y qué cosa es la mentira. Nosotros cuando somos buscadores, la verdad no la buscamos con el cerebro, porque con el cerebro no la vamos a encontrar. ¿Qué es la verdad? Como le preguntó Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Fíjense, la verdad la encontramos con el corazón. Y ese es algo que vamos a entender ahorita. A partir de aquí vamos a entender por qué la verdad solamente se puede conocer con el corazón. ¿Por qué? Hay cosas que aprendemos, pero si no tenemos bien claro cómo resolver la pregunta todo el tiempo está ahí presente, que si es falso o que si es verdadero, el que te va a contestar es el corazón. El corazón tiene una función y esa función es que te confirma, el corazón te confirma. Ahora, fíjense cómo sucede. Nosotros tenemos la intuición, lo que se conoce como la intuición. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Hemos tenido ya bastante alcance porque investigamos y cuando nosotros investigamos, nosotros hacemos una selección de lo que sí nos interesa y de lo que no nos interesa. Entonces, nosotros somos los que elegimos qué cosa investigar o qué leer o qué videos o qué documental escuchar y cuál documental no. Y desde que estamos oyendo el documental, el sermón, la predicación, la historia, estamos calificando. El corazón es como un maestro. El corazón es el que califica si lo que estás haciendo es correcto, si tienes la razón o si es falso. Pero, pero es un, es es una sensación de confirmación. No es que ya porque lo presentí o porque yo quise, porque me gustó, ya es verdad. No, no tiene nada que ver eso. Tu corazón tiene una conexión espiritual. Así que por eso es de que en el corazón es donde se confirma lo que es correcto y lo que no. Así puedas estudiar, tener todas las bibliotecas en tu casa. Si en toda esa biblioteca no hay verdad, de nada sirve tener tanto conocimiento y ser
ingeniero, tener tantos títulos universitarios y todo lo que lleva y te puedes vanagloriar y empezar a presumir que tienes como 4 o 5 doctorados, no importa los doctorados que tengas, pero eso no sirve, no sirve. La verdad te la confirma el corazón en un segundo. No necesitas estar metido en una biblioteca. En un solo segundo te confirma el corazón. Yo diría que es como una parte extrasensorial del corazón. Fíjense que viendo gente que tienen poderes sobrenaturales, poderes extrasensoriales, que pueden percibir ciertos acontecimientos y las pueden ver y las pueden recibir y captar, como Nostradamus, como Bubba Vanga, eh, como eh, este que también es, ¿cómo se llamaba este? Había otro que también era profeta de estos. Ahora fíjense, vamos a meternos de lleno al tema porque quiero aclarar ahora que nosotros tenemos como 4 o 5 formas de ver, de percibir el espectro. El espectro es porque nosotros podemos ver el espectro de luz. Es lo que nos da la función que tiene la vista, los ojos. Podemos ver lo que podemos ver, captar en esta dimensión, pero tenemos otras formas de ver. Hay una, hay una práctica que han practicado muchos y pueden empezar a percibir las ondas de chasquidos con la lengua. Hacen cierto chasquido y con ese chasquido pueden moverse y sin chocar con nada. ¿Por qué? Porque pueden percibir el rebote del chasquido que produce una onda sonora, una onda de radar. Y esa onda de radar la capta el cerebro y empiezan a captar esa onda y van haciendo un chasquido con la lengua y no pueden, se amarran los ojos para poder percibir. Es una forma de ver. Ahora, tenemos otra forma de ver. Cuando una persona se pierde la vista o los oídos, pierde ciertas habilidades, cierto sentido, se le desarrolla otro. Se le pierde uno, pero se le desarrolla otro sentido. Aquí es donde vamos a entrar a lo principal, lo fundamental. Tenemos el cerebro viviendo en 3 dimensiones. Vamos a poner por lo pronto que nosotros tenemos nuestro cerebro habilitado para poder captar 3 dimensiones. ¿Por qué? Fíjense, la que ya conocemos la podemos percibir con los ojos. Esta es la tercera dimensión. Ahora, hay otra dimensión que nada más la podemos captar cuando estamos profundamente dormidos. Cuando el cuerpo se duerme, podemos captar esa dimensión donde se cree que es la dimensión del caos. Esa dimensión está llena de caos y por eso nosotros solamente podemos entrar en esa dimensión cuando estamos profundamente dormidos y no podemos durar ahí. ¿Por qué? Pues porque el caos nos percibe el presente, el futuro, sucesos, acontecimientos. Eso es lo que ven los profetas como Nostradamus, como Bubavanga y el Parravicino. Parravicino también era profeta. Ahora, Parravicini. Bueno, fíjense el detalle. El asunto es que tenemos una área, nosotros en el cerebro, donde podemos percibir una dimensión que
que como seres humanos no la tenemos descubierta, la tenemos entumecida y no la hemos practicado, no la utilizamos, vaya. Esa área no se utiliza, por eso nosotros no podemos usarla, pero algunos animales sí, como los perros, como las lechuzas, los gatos, esos animalitos pueden percibir perfectamente otras dimensiones, las pueden ver. Y el detalle que hay aquí es que nosotros podemos hacerlo solamente cuando entramos en una especie de, de droga, que nos drogamos, vaya, una especie de meditación. Le metes algún hongo alucinógeno y te abre ciertas visiones que puedes percibir con la mente, y la mente te hace que tú viajes a esas dimensiones y puedas percibirlas. Ahora, hay otro método. Hace algunos años atrás, en Alemania, desarrollaron un aparato que se conecta directamente a la espina dorsal en la espalda. Y es un aparato como un eliminador de corriente, pero va conectado directamente a tu espina dorsal, al hueso. Y, y ese aparato lo utilizaban en Alemania, los alemanes. Claro que no fue puesto a la venta en público, fue en un método privado, pero el efecto que producía este aparatito era que te lo podías eh, conectar con un cable, como si fuera un cargador, y lo conectabas a la corriente eléctrica y empezabas a recibir una descarga de corriente directamente al hueso, a, a lo que es todo el esqueleto, vaya. Se empezaba a cargar de energía el cuerpo con la corriente eléctrica. Ese aparato lo, lo tienen patentado los alemanes. Ese empezó a producir ciertos efectos, entonces lo quitaron totalmente, lo desaparecieron. Cuando ese aparato carga el cuerpo con mucha electricidad, que sí se puede, porque está comprobado que lo inventaron en Alemania, se te desarrollan otras áreas en el cerebro y empiezas a ver visiones. La gente que ve visiones no está viendo visiones porque esté loco, sino porque está despejando una realidad que existe y que esas realidades no las puedes ver sin la energía que requiere el cerebro. ¿Por qué? Porque están en otra área. Digamos que el cerebro está compuesto por puras capas, y en una capa vemos la tercera dimensión, en la otra capa podemos ver otra dimensión, y hay otra capa que puedes ver la dimensión del caos. ¿Qué es la dimensión del caos? Nosotros en esa área podemos ver el presente y el futuro y sucesos que nos van a pasar en 10 o 20 años, se pueden ver. ¿Por qué? Porque en esa dimensión donde se convergen todas las dimensiones, se pueden ver perfectamente las dimensiones los sucesos que van a pasar durante tu vida, pero en un futuro puedes ver el futuro y también puedes ver el pasado. ¿Por qué? Porque es un caos porque están convergiendo todas las dimensiones que existen en un solo plano. Ahí tú de repente te duermes y no vas a ver lo mismo, vas a ver algo diferente. En una noche tú puedes entrar en un profundo sueño y no estás viendo lo mismo que viste en la noche anterior, sino que estás viendo otra cosa. Y en cada noche ves otra cosa y otra cosa y otra cosa. No, nunca vas a ver lo mismo. ¿Por qué? Porque, porque es un caos, vaya. En esa dimensión se, se cruzan, se compactan, se convergen todas las realidades que hay en esa parte. Ahora,
¿A qué voy con esto? Eh, Bugabanga perdió la vista, era viejita, perdió los ojos. Ahora, supuestamente que la agarró una tormenta de arena y después de mucho rato estar con los ojos atascados de arena, perdió los ojos, perdió la vista, vaya. Ahora fíjense, perdió ese sentido, el sentido de la vista, pero desarrolló otra área. ¿Por qué? Porque su energía se cambió de área. La energía que utilizaban los ojos se cambió de espacio, se fue a otra área del cerebro. Y cuando se va a esa otra área del cerebro, es cuando empieza a percibir. Entonces, ¿qué sucede con nosotros cuando nosotros eh, desarrollamos ciertas cualidades solamente con alguna especie de hongos? Ese hongo que es pintito, que es un honguito pintito, como si tuviera chispas de nuez. Bueno, ese hongo produce alucinaciones y puedes ver lo mismo que puede ver un profeta como Nostradamus. Se puede ver con el hongo. Se pueden ver dimensiones. ¿Por qué? Porque alteran esa área del cerebro. ¿A qué voy? ¿A qué voy con todo esto? Que por muchos años hemos estado viendo que los templos, las iglesias, presentan profetas ahí. ¿Cuál es la función de un profeta? Dar noticias y dar también es estar exponiendo la maldad de los que están al frente. Eso es lo que hace un profeta. Exponer a los pastores, exponerlos, gritarles que son pecadores, que son mentirosos, que son ladrones. Esa es la función de un profeta. Pero ¿qué hace una persona que se dice ser profeta en la iglesia, que puede profetizar, que puede empezar a decir que ya viene, que ya viene? Está mintiendo, porque no viene nadie. Pero que ya la iglesia se levante y que se pongan en ayuno porque ya viene, que los quiere encontrar ayunando para que estén listos para irse para arriba. Pues están mintiendo. ¿Por qué? Porque eso no va a pasar nunca. Entonces, profetas reales en una iglesia nunca vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque su obligación es exponer la maldad de la persona y decirle al pastor en su cara las todo lo que hace, sus aberraciones, el robo que está haciendo, le está robando a la gente con su dinero, les está pidiendo dinero. Ese es un robo. Y esa es la obligación de un profeta, esa es su función. La función de un profeta es exponer, acusar, como si fuera un abogado acusador, como si fuera un fiscal. Esa es la función, vaya. Fíjense, aparece Jesús en esa fecha. Y su función es la de un profeta. De hecho, hay una profecía donde acerca de Moisés, que Moisés habló de que se levantaría un profeta, muy, muy similar a Moisés. Pues ese profeta es del que habla la Biblia, que fue Jesús, vaya, que Jesús fue el profeta. ¿Por qué? Cuando él empieza a hablar, empieza a predicar, empieza a exhibir todas las maldades de los fariseos y los escribas, cuando los empieza a exponer y a exhibir, esa era su función de él. Decirle: escribas y fariseos hipócritas, porque coláis el mosquito pero tragáis el camello. Escribas y fariseos hipócritas, porque aman las vestiduras largas y aman el orar de pie en las plazas, en la esquina de las plazas, para ser visto de los hombres, mas yo les digo, ya tienen su recompensa, les decía. Era su función, la misma función que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista le gritaba
prole de víboras, prole de víboras. ¿Quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Cuál es la función de un profeta? Exponer la maldad. Porque desde la época de todos los profetas que empezaron, a muchos los mataron, los apedreaban. Los mentados, estos judíos, cuando llegaba un profeta, inmediatamente lo apedreaban. Y yo pienso que padecieron del mentado Alzheimer. ¿Por qué? Porque se les olvidó que profeta que llegaba, profeta que mataban, lo apedreaban. Inclusive a Jeremías lo tuvo, el rey Acab lo tuvo un año encerrado en el patio del palacio, en una jaula. Cuando Jeremías le dijo que iba a ser destruido Jerusalén por su culpa, que se arrepintiera y que pidiera que, que, que pidiera perdón, que se arrepintiera, que se convirtiera y que expusiera su maldad. ¿Por qué? Porque iba a ser muerto por los babilónicos, que los babilónicos venían sobre Jerusalén, pero que si él reconocía, él salvaría al pueblo. Y entonces esa era la función del profeta Jeremías, decirle, si tú te conviertes, si tú te arrepientes, vas a salvar al pueblo, pero si tú no te arrepientes, vas a poder ver con tus propios ojos cómo el rey Nabucodonosor va a matar a tus hijos delante de ti. Los va a atravesar con su espada delante de ti. Tú vas a poder presenciar todo, le dijo. ¿Y qué hizo el rey? En vez de reconocer a Jeremías, en vez de entender que no era él, sino que era otro, un conocimiento que tenía él, que le estaba exhibiendo, lo que le estaba, lo trató de traidor, le dijo, tú eres traidor, tú estás de parte de los babilónicos, le dijo, a ti te mandaron para venirme a amenazar, le dijo. En vez de reconocer que él en realidad era un pecador, que en realidad estaba causando mucho mal y que ya había sido sentenciado, en vez de eso se puso a reclamarle a Jeremías y acusarlo de traidor. Le dijo, tú eres traidor y y estás, a ti te mandaron para que vinieras a amenazarme, para que me rindiera, para que entregara yo mi reino. Entonces agarró a Jeremías y lo puso en el patio del templo y ahí lo exhibió durante un año, lo tuvo encerrado donde toda la gente lo miraba. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasó ahí? Que este Jeremías, cuando este pueblo llegó, ya allá por el año 586 antes de Cristo, eh, llegó el rey Nabucodonosor y tal como se lo dijo Jeremías, así pasó. Agarró a sus hijos, agarró al rey y al rey le sacó los ojos. Pero antes de sacarle los ojos mató a sus hijos delante de él, a su mujer, a sus hijos, a toda su familia se los mató delante de él y él mirando lo que pasaba, tal como se lo dijo Jeremías. Ahora fíjense, el detalle que hay aquí es que eh, no se está efectuando nada de lo que se dice que en los templos de ahorita, los tiempos actuales, existen profetas en los templos. Pero los profetas que existen están muy bien. Se supone que el profeta debe de ser la parte contraria. El profeta que existe en un templo, hay una profetisa, perfecto. Esa profetisa no debe ser parte del templo, sino debe estar en contra. ¿Por qué? Porque es la que debe de exponer la maldad que existe ahí. Lo primero que debe de hacer la profetisa es, es acusar al pastor. Esa es su función, acusarlo. Decirle lo que está haciendo, está robando.
no solaparlo. ¿Por qué? Porque si lo está solapando, entonces no es profeta, es una persona pervertida, una persona cómplice de la maldad que hay ahí. Porque claramente sabemos que lo que hace un pastor es robar a la gente, lo está robando, es un saqueo. Pero para eso hay profetas, dice, claramente dice la Biblia que había profetas, perfecto, pero la función del profeta es contraria al, a la religión, totalmente en contra de la religión. Esa era la función de Yeshua o de Jesús. Por eso él exponía la maldad. Hasta ahorita no se ha levantado ningún profeta que exponga a los pastores. Digamos que los que podemos exponer a un pastor, nada más somos unos pocos, pero ni siquiera somos de la religión. Yo no, yo no soy religioso, yo solamente expongo la mentira a cómo va apareciendo. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que existen fraudes gigantescos, vaya, como pastores se han enriquecido a costa de la gente, del grupo, y ya no les gusta otro lugar más que los Estados Unidos. ¿Cómo no se van a vivir allá a África o allá donde está muriendo la gente de hambre? ¿Cómo no se va para allá un pastor? No, todos se vienen a Estados Unidos. Estados Unidos es la mayor concentración de pastores. ¿Por qué lo hacen? Porque ahí hay cueritos de rana. Ahí llegan las ofrendas y son de $1,000, $2,000 cada carterazo. Y, y si se van a un rancho, a un ranchito donde la gente no tiene más que gallinas, yo he ido a lugares donde la gente no tiene dinero, no maneja dinero. Mis intenciones eran poner un negocio ahí, digo, voy a poner un negocito para irme la pasando. Pues no, pues querían pagar con gallinas. Pues ¿cuándo va a salir de jodido así? Y entonces, un pastor, ¿qué cosa le van a dar en un rancho? Nada. Tiene que hacerlo gratis. ¿Por qué? Porque no hay dinero en un rancho. Pero se vienen a los estáiteres porque ahí en los estáiteres cada ofrenda, cada que pasan la canasta, se llevan sus 10, sus $20,000 cada pasada. Y ese es lo que vienen a hacer y esa es la gran bendición que reciben, que dicen que Dios los bendice. No, no los está bendiciendo, están robando. Ahora fíjense, ¿por qué les digo que existen fenómenos que suceden en la mente humana? Porque no lo puede captar una persona normal, no lo puede captar. Forzosamente la persona que puede captar la mentira desde que la ve, se está dando cuenta que esa cosa es mentira. Tiene una percepción extrasensorial totalmente despierta y esa parte de esa área del cerebro es la que se desarrolla y que puedes captar cualquier suceso que venga del futuro. Hace muchos años yo pude ver una bomba que cayó en Estados Unidos. Era una bomba nuclear y, y me pareció muy real porque la vi como se levantó una ola, como en una forma de una dona, como un maremoto, venía una ola pero de puro fuego y, y yo pude correr a donde estaban unas paredes ahí de unas ruinas y me tapé ahí con esas paredes y la llamarada pasó, pero no es lo peligroso la llamarada. Lo peligroso es la radiación porque es una bomba nuclear, una bomba atómica. Esas bombas envenenan todo, el aire, el oxígeno, y si una persona es alcanzada por esa energía que va pasando,
triste su calavera, ya no sana. Nada más que yo tuve la buena suerte de que estaba soñando. Pero fíjense el detalle que hay. De la parte de un cerro, de una parte de un cerrito que ni me lo imaginaba yo, se abrió una puerta y salieron militares. Ahí había militares ahí metidos abajo de la tierra. Entonces cuando se abrió la puerta, pues yo corrí para allá y me dejaron pasar. Y yo entré y se trataba de un búnker. Entonces, eh, la jugada era que el problema no era la primera ola, sino que venían más. Se puede decir que yo estaba mirando la guerra en contra de Estados Unidos cuando empieza la destrucción, pero no, no tuve yo suficiente. Ahora fíjense el detalle. Había ovnis en esa guerra, en ese sueño que tuve, había ovnis también. Ovnis y extraterrestres había eh, lanzando rayos desde arriba. Andaban arriba los ovnis disparando rayos hacia la gente. Había dos bandos, había una guerra y había dos bandos. Y un bando, los ovnis eran gringos, eran de allá, de Estados Unidos, y peleaban contra los enemigos. Pero los ovnis estaban peleando de parte de los Estados Unidos. Ahora, el detalle que hay es que eso está, nunca se me quitó la idea y siento que eso va a pasar. Se dice que cuando detona una bomba nuclear, se desparrama hasta 300 kilómetros de diámetro la llama, la ola de lumbre, y ese nada más es la detonación, pero viene la radiación atrás. La radiación se destiende conforme el aire, con el aire, se empieza a destender eh, mucho más, y entonces ahí esa parte ya quedó muerta, totalmente muerta. Esa parte donde recorrió toda esa llamarada, ya hasta ahí llegó, triste su calavera. Demora 300 años para deshacerse la radiación donde cae una bomba. Estas guerras son provocadas por el grupo de los llamados judíos. Los judíos son los que están provocando la guerra con las armas nucleares. ¿Por qué? Porque ese es su plan, destruir el planeta. Y por eso nunca dejan de estar todos los días en guerra, en guerra, en guerra. Jesús los llamó prole de víboras, los llamó víboras. Ya sea que sean grandes o sean pequeños, son víboras. Si, si son niños, son víboritas, pero no dejan de ser víboras. ¿Por qué? Porque son de una tribu que no tiene nada que ver con los descendientes de Jacob. Jacob es una... eh, Jacob era Ixo, y, y los házaros se adjudicaron la, la línea, ellos se adjudicaron la, la línea sanguínea de Jacob. Ellos dijeron que Judá era el hijo de Jacob, pero la diferencia que hay es que los Ixos bajaron a Egipto y los Jasus no. Los Jasus, estos Jasus que fueron los que formaron el grupo de ahí, junto con los Házaros y con un grupo que se llamaban los Hurritas y los Jasus
y los, y los házaros fueron los que crearon la tribu de Judá. Pero es una tribu que no tiene nada que ver con la sangre de Jacob. No son sanguíneos, son házaros. Ellos, ellos agarraron la religión de los israelitas. Los israelitas es otra tribu. Aquí hay cuatro tribus. Primero, la tribu de Jacob eran Ixos. La tribu de José, eran házaros. José era un rey házaro, pero no era el mismo grupo. Por eso, por eso les dije que no bajó, este grupo de házaros nunca bajó a Egipto. Los házaros que estuvieron en Egipto era otro grupo, otra tribu, que no era la misma. Aquí ya llevamos dos tribus, los Ixos, los házaros, que nunca tuvieron una conexión con los házaros de Canaán. Nunca, no se mezclan. ¿Por qué? Porque los házaros de allá no bajaron a Canaán, como dice la Biblia, no. Los házaros de Egipto, donde perteneció José, que era un rey házaro, fueron expulsados, los corrieron de ahí. Una, una, hubo una faraona, vaya, que corrió a los házaros cuando cayeron, cuando se debilitaron, tuvieron una parte flaca, un lado flaco, y aprovecharon los egipcios y se respaldaron con otras tribus, los egipcios, para correr a toda esa bola de invasores que estaban invadiendo la parte norte de Egipto. Y entonces cuando los corrieron no los llevaron a Canaán, no, los corrieron para otra parte. La Biblia dice, en la historia, lo que es la historia, vaya, dice que los corrieron fuera de Canaán, porque Canaán pertenecía a Egipto. Así que no los dejaron en Canaán. La historia de los házaros y de los hurritas y de los amorreos, porque también hubo amorreos, eran otros, no eran los mismos. Ya estamos hablando de otra tribu separada, porque los israelitas fueron destruidos por los asirios. Los israelitas era una tribu que no tiene nada que ver con los házaros y ixos que estuvieron en Egipto. No tienen nada que ver. Esta tribu de israelitas no tiene nada que ver tampoco con los judíos, con los házaros que se hicieron pasar por judíos. No tienen nada que ver. Los israelitas fueron totalmente desbaratados porque vinieron los asirios, se los llevaron y les aplicaron la ley. Les aplicaron una ley que ellos tienen de, de destruir su identidad. Cuando se llevan a una persona de ahí, les destruyen sus templos, les destruyen sus dioses, quiebran los ídolos que adoran, quiebran todo, los destruyen totalmente y se los llevan y allá los obligan a mezclarse con las otras tribus. ¿Para qué? Para que pierdan su identidad. Los cazan, agarran a una guarachuda de allá y se las dan, órale, tú te vas a casar con esta, y tú te vas a casar con esta otra, y tú te vas a casar acá, y tú acá, y a todos los casan, era una obligación. ¿Para qué? Para mezclarlos, para que perdieran su identidad. Así que en el tiempo del exilio de los israelitas, inmediatamente se les perdió su identidad. Dejaron de existir como israelitas, se acabó esa especie, esa tribu. Ahora, esa es supuestamente la tribu que dicen que son las 12 tribus perdidas de Israel, las 10 tribus. Pero aquí es una mil mentira. ¿Por qué? Porque esos 10 tribus no existieron. Las tribus que se conocen
de acuerdo a la historia, provenían de Jacob. Jacob tenía supuestamente 12 hijos, pero nada que ver con los israelitas, nada que ver. O sea que los israelitas también se adjudicaron la historia de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era Ixo y Jacob era un rey, no era un pastor ahí, no, era un rey, pero pertenecía a un clan de Ixos. Entonces este Jacob se le atribuyen 12 hijos, pero como no existieron los israelitas allá, lo que se le atribuye como 12 hijos son 12 clanes. ¿Por qué? Porque los Ixos se componía de varios clanes de diferentes. Había amorreos, había hititas, había ajazus, había también házaros, también había de una buena sopa. Pero esos que estuvieron en Egipto en el tiempo fue allá por el año 1800 antes de Cristo, o sea, nada que ver con los que estaban en Canaán, nada que ver, no, había mucha distancia, mucho tiempo de por medio. Jacob el hitita existió en el año 1800 antes de Cristo en Egipto, la parte norte, allí hizo una ciudad y él estuvo como un rey ahí también. Pero había una diferencia, ¿por qué? Porque el otro clan, había dos acá en Canaán, los israelitas de Canaán, era una tribu que nunca bajó a Egipto. Y esos israelitas se adjudicaron la historia de Jacob. Ahora, se empezó a crear y no existieron 12 tribus. De los israelitas no existieron las 12 tribus. Todos los que atacaban esas tribus nunca mencionan que había 12 tribus, mencionan nada más que estaba Samaria, que es una ciudad fortificada y que fueron sitiados por los asirios y que por eh, el tal Sargón de Acab, un rey asirio que se conocía como Sargón de Acab, sitió y anduvo y lo estuvieron azorrillando. 3 años duraron sitiando a Samaria. Ahora, aquí donde los historiadores se encuentran otras tribus ahí, otras tribus de otras, están los filisteos, pero el detalle que hay es que no se encuentra en las historias de los historiadores, nunca se mencionan otras tribus de israelitas como la tribu de Rubén, la tribu de Zabulón, no se encuentran. Esas tribus no existen ahí en Canaán. Se menciona nada más la pura tribu de Israel, nada más. Pero era un pueblo, una tribu. No eran los mismos de Egipto, no tienen ningún parentesco. Los israelitas no tienen ningún parentesco con, con José ni con Jacob. ¿Por qué? Porque eran de diferentes clanes. Ahora, esta tribu que se formó, que se conoce como la tribu de Israel, vaya, la tribu de Israel, no, no contiene las 12 tribus, no contiene los 12 hijos de Jacob. No, nada más está en la Biblia, pero ellos no son los originales, es solamente un cuento, vaya, una historia que copiaron, se adjudicaron ellos la vida de Jacob. Ahora, la religión que tenía este rey David se la, se la adjudican también los házaros que existieron en ese tiempo, en esa parte de esa fecha, allá por el año 900, cuando existió David. En el año 900 antes de Cristo, para el año 900, para el año 1900,
ya habían pasado 1000 años. O sea, la historia del rey David no concuerda, no embona, no cuadra con la historia de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob existió 1000 años antes de David. Así que no cuadra. ¿Cómo va a ser la misma? ¿Cómo va a ser el mismo pueblo si, si David vivía en un pueblito pequeño? Era demasiado pequeño. Ahora dicen, bueno, pero ¿por qué David vivía en Samaria? No vivía en Samaria. David vivía en, en Judá, en Belén. Ahí vivía en Belén, vaya. Porque es la ciudad de David. Belén es la ciudad de David. Por eso la profecía dice que, que la profecía del Mesías es porque nacería en la ciudad de David. Por eso Mateo trató de acomodar la profecía, vaya. Porque Jesús nace en Nazaret, pero Mateo trata de acomodar a Jesús en, en Belén, lo trata y lo acomoda con ciertos acontecimientos, que hubo un censo y que luego nació en un pesebre, pero que pues, Jesús fue nativo de Belén para que se cumpliera la profecía, pero no casca. ¿Por qué? Porque no cuadró, vaya, porque la historia del censo nunca pasó, así que no cuadra. Ese cuento del censo no pasó, tampoco Herodes. Herodes se murió en el año 4 antes de Cristo, así que ahí se cae todo el circo. Supongamos que el censo lo hizo antes de morirse, quizás unos 5 años antes de Cristo haya hecho el censo, o 4 años y medio para que Jesús venga, hubiera tenido unos 2 años y hasta esa época ya Jesús hubiera tenido unos 7 años de vida antes de Cristo. Pero no sucedió el censo. ¿Por qué? Porque Nazaret, Nazaret la tierra de Jesús, donde Jesús vivía, donde nació, no le pertenecía a Roma. Así que él no era parte del censo. Nazaret todavía no le pertenecía a Roma. Nazaret era una provincia muy pequeña, era muy pequeño, insignificante, que no estaba como parte del Imperio Romano, no estaba sometida. Entonces, al no pertenecer a Roma, no pudo haber ido al censo, no pudo haber ido. Ahora fíjense el detalle. Después encontramos que el censo se realizó, pero en el año 6. Pero esa es la historia de la Biblia. Pero en la Biblia nada concuerda. ¿Por qué? Porque si el tal Quirino, que fue el que hizo el censo, lo realizó en el año 6, es porque está escrito en otro evangelio, en el evangelio de Lucas. Y Lucas es es otro documento que no concuerda, o sea, tan diferentes, son dos mundos distintos. Ahora, eh, nosotros, nosotros los que investigamos y buscamos explicaciones, porque existen tantos misterios en la vida, porque hay, hay, hay una religión que nos está privando del conocimiento, se nos priva del conocimiento por medio de esta religión, por medio de este imperio que está gobernando el mundo.
se nos ha privado del conocimiento, no tenemos acceso, no porque todo lo que se está descubriendo se está tapando. Lo que descubre la NASA no sale a luz, no sale a las luces. Lo que se investiga en la Antártida no se sabe. Se dice que se encontró una ciudad, que encontraron una ciudad, vaya, y algunas cosas son ciertas, otras no. Se encontró una ciudad donde se descubrió una raza de una gran tecnología, pero inmediatamente llegaron los gringos y, y cancelaron ahí y resguardaron el lugar y ya no dejan que nadie se arrime. ¿Cómo es posible que un lugar que es una simple nación, un simple país, se adueñe de todo y nadie les dice nada? O sea, es como si fueran los dueños de todos los misterios que existen. ¿Cuándo vamos a nosotros a saber algo? Cuando dejemos de darles a ellos, cuando lo descubramos por nosotros mismos y no darles nada. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es hablarle a la policía. La policía inmediatamente le habla al ejército y el ejército inmediatamente se adueña del lugar. Y todo lo ocultan, todo lo esconden y ya nada se da a saber. ¿Por qué? Porque tenemos esa costumbre de que creemos que ellos son los buenos, ellos son los que nos han estado tapando cualquier descubrimiento que exista, cualquier algo que haya, y ahora sacan que existieron gigantes, pero que toda la mayoría de los esqueletos fueron hechos de yeso para engañar a la gente, que se han descubierto esqueletos muy grandes, grandísimos, de gigantes, pero que son esqueletos que han estado haciendo con yeso para, para poder dar cierta publicidad de que había gigantes y que todo ese rollo, pero que en realidad es puro rollo. Sale la historia del Apolo 11 y traen a los cazadores de mitos para que, para que comprueben que por qué la bandera se mueve cuando la están poniendo y que comprueben por qué las, las piedritas que hay ahí tienen la sombra para diferentes lugares. Salen los cazadores de mitos diciendo que pues que todo es bien, que todo está bien, que no hubo fraude. ¿Por qué? Porque dice que la bandera se mueve porque el mismo que la está poniendo la está moviendo. Cuando sabemos claramente que no fue así, la bandera se ve claramente que le pega el aire. Cuando, cuando la están poniendo se ve claramente cómo el aire le pega a la bandera, la mueve el aire. No es porque la mueva el que está ahí, es porque le está dando el aire, se ve clarito que la mueve el viento. Pero piensan que uno es pendejo de apenas ahora. Fíjense, todas estas cosas que nosotros tenemos que entender, las tenemos que entender por nosotros mismos, no esperar a que te traigan a ti el conocimiento que nunca te lo van a dar. El gobierno jamás te va a poner un conocimiento que te lo han estado ocultando desde un principio. Nunca vas a escuchar nada de la NASA. ¿Por qué? Porque todo lo que te muestran es de la IA. Todo es en 3D. Lo que te muestran estrellas es prácticamente imposible que te puedan mostrar estrellas. La más cercana tarda 4 años eh, en llegar la luz aquí. ¿Cómo el telescopio va a poder ver una estrella si no se puede por la distancia?
se tendría que tardar 4 años para poder ver la estrella. El telescopio no puede penetrar el espacio. El telescopio Webb no puede penetrar el espacio en, en 2 o 3 segundos. Claro que no. ¿Por qué no? Porque la luz viaja a una velocidad muy lenta, vaya. 300.000 kilómetros por segundo. Eso hace que la luz a la estrella más cercana demore 4 años para llegar. Y si la luz tarda 4 años, el telescopio también. El telescopio también va a tardar 4 años para que llegue para allá la visión. Ahora, va a tener que esperarse otros 4 años para recibir el rebote, para poder ver de rebote. Así funciona la vista, la visión así funciona. Si enfocan el telescopio al sol, la luz del sol demora 8 minutos para llegar a la Tierra. 8 minutos para llegar a la Tierra. Bueno, el telescopio Webb, para enfocar al sol, tiene que tardar 16 minutos. ¿Por qué? Porque van a ser 8 minutos de ida y 8 de rebote. 8 de ida y 8 de regreso. Por eso no está tan fácil decir, voy a mirar Alfa Centauri, voy a ver el cinturón de Orión, voy a ver los, la estrella Sirius, que ahí hay un planeta, que es Sirius A y Sirius B, y que tiene vida. ¿Cómo lo va a ver el telescopio si se requieren 4 años de ida y 4 de venida? Y no creo que alcance a ver nada. ¿Por qué? Porque son 4 años para poder ver. Pero ¿qué cosa vas a ver si lo que estás viendo es la luz, nada más? No estás viendo la estrella. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo es distancia, nada más distancia. No estás viendo el pasado, estás viendo la distancia. Perfecto, ahora tienen que ser 8 años, no 4. 4 es lo que se demora la luz de llegar de allá para acá. Pero hay que contar la ida. Primero hay que contar la ida y luego la regresada. Y en esa ida van a ser 4 años que esté apuntando el web para que pueda captar una imagen de algo que, que ya pasó durante 4 años. Desde hace 4 años ya pasó. Y de esos 4 años es cuando empieza a ver. Pero no puede ver en un segundo. No, es mentira. No puede ver. Tampoco puede ver el pasado. Lo que está viendo es el, lo que está viendo ahí es distancia, nada más, lo lejos. Pero no puede ver. La antigüedad del universo no se puede medir. ¿Por qué? Porque la distancia del universo es imposible verlo, vaya, no se puede. ¿Por qué? Porque se requiere, lo que se está viendo es algo que ya está aquí. Si el, si el web está viendo un puntito ahí, está viendo una luz que ya llegó, pero no puede ir. No puede ir, vaya, no puede ir y regresar porque el universo tiene 13.800 millones de años de haber empezado a expandirse. Para que puedas detectar el origen, tienes que tardar 13.800 millones de años
apuntando con el telescopio para poder ver el origen. No lo puedes ver en un día o en un segundo. ¿Por qué? Porque estás viendo lo que ya llegó aquí. La imagen que ya llegó es lo que se está viendo nada más. Pero ya viajó, la imagen ya viajó 13.800 millones de años, ya viajó y ya llegó. Eso es nada más lo que puede ver el web, la luz que ya llegó de allá, que ya viajó durante 13.800 millones de años. Y dicen, no, es que estamos viendo el pasado. ¿Cómo vas a estar viendo el pasado si lo único que estás viendo es distancia? Lo que tardó en viajar la luz de allá, en última, ese aparato no sirve para nada. El aparato del web es una chatarra que no sirvió para... No es... Lo que te están mostrando es pura mentira. No es cierto, no existe. ¿Cómo no vieron al Muamua? Si el Muamua estuvo aquí cerquita y no lo vieron, ¿cómo va a ser que van a ver otro, un lugar que está inalcanzable para la vista de... Solamente se puede ver la luz que ya llegó de allá para acá, pero no se puede viajar hasta allá. ¿Por qué? Porque tardarías la misma cantidad de años que tardó en llegar la luz, es la misma cantidad que tendrías que estar apuntando con el telescopio para poder captar. Y cuando ya hayas tardado todo eso, entonces ya vas a poder ver qué cosa es, pero tienes que aventarte los 13.800 millones de años de ida y luego el rebote. Tendrías que tardar otros 13.800 millones de años de regreso para poder ver de dónde salió esa luz. Pero necesitas tener una larga vida. No es posible, vaya. Eres como un microbio, vaya. No, no es imposible. No puedes ver la, la, la luz de la visión. Viaja exactamente a la misma velocidad de la luz. La luz de la vista de un telescopio viaja exactamente igual que la luz. No puede viajar más rápido que la luz, porque eso sería trampa. Tiene que viajar exactamente a la misma velocidad de la luz. La vista, la visión, no puede rebasar a la luz. No la puede rebasar. Entonces, ¿por qué? Pues porque entonces, si, si tenemos un telescopio que puede viajar hasta esa velocidad en un instante, en segundos, no necesitamos ir. Le mandamos le ponemos aquí una especie de letrero a los habitantes de allá. Ponemos una especie como de un letrerote, vaya, donde los estamos saludando y luego vemos con el telescopio a ver qué cosas nos contestan. Y le ponemos ahí saludos, señores de allá, del origen del universo. Aquí los saludamos desde este planeta, aquí está con el letrero. Y luego nos fijamos con el telescopio para ver si ponen otro letrero allá y nos para comunicarnos más fácil. Y ahí tenemos que ver si ya también sacaron su, su panorámico ahí, nos pusieron un letrero también, saludos terrestres, los saludamos desde acá, desde este planeta, del origen del universo. Entonces sería más fácil la comunicación, no necesitamos ir. Pero como eso es mentira, eso no se puede, vaya. Eso es falso. Dicen que hay un buggy allá en la luna que se les quedó al Apolo 11, que llevaron un buggy, pero hay como 20.000 telescopios apuntando a la superficie de la luna y no han encontrado ningún buggy. Tampoco han encontrado la bandera. No han hallado tampoco esas que han caído ahí, que han caído más aparatos ahí. No han hallado nada, es pura mentira.
Nada más nos han engañado, nos han chamaqueado. O sea que este mundo se compone de puras falsedades. Presentan proyectos, engañan a la gente que no entiende, que no comprende, y se echan todas esas lanas, se la avientan a la bolsa. Es todo lo que han hecho, echar todo ese billete a la bolsa. Pero pura mentira, son igual que la religión. Están presentando personajes que son de cuentos, de hadas. Como te presentan a una virgen que no existe, vaya. En la vida real no existió ninguna virgen. ¿Por qué? Pues porque el verdadero Jesús era otro, no era el que te presentaron. El que te presentan en la religión no tiene nada que ver con el verdadero, con el que realmente existió. Son cuentos que han salido muy caros porque con ese Cristo que presentó Roma han hecho masacres y masacres y han matado a millones y con un Cristo falso. ¿Por qué? Porque no hay pruebas, no existe nada donde te demuestren que fue real. Y ahora, ¿por qué, ¿por qué no existen los profetas? Porque los profetas antes, de acuerdo a la Biblia, señalaban la maldad de la gente y se los decían en su cara y los confrontaban. ¿Qué hacía la gente? Los escribas, los fariseos, ¿qué hacían? Inmediatamente se iban sobre el profeta y lo mataban, lo apedreaban. Esa era su costumbre de apedrear. En cuanto el profeta se levantaba a acusar al rey o al líder, inmediatamente sacaban piedras y apedrearlo. Vamos a apedrearlo porque no es cierto lo que está diciendo, está diciendo mentiras. Así que los trataban de mentirosos, los trataban de herejes y mataban a montonales de profetas. Hasta ahorita en los templos hay como 20 profetisas ahí, profetas y profetisas y homosexuales que dicen que son profetas, pero no han apedreado a ninguno. Hasta ahorita no han apedreado a ninguno de esos. No se sabe que hayan corrido a uno de estos profetas porque expone al pastor. No se sabe acerca de que hayan expuesto a un pastor. ¿Para qué sirven entonces los profetas si no están haciendo su función? Fíjense, eh, fíjense que nosotros pues los que estamos investigando, eh, nos hemos dado cuenta que los profetas son sirvientes de los pastores, son sus siervos, son sus servidores. Y eso no es así en la antigüedad. En la antigüedad no, los profetas no eran sirvientes. En la antigüedad el profeta era un acusador, acusaba y llegaba ahí y tú eres un ratero, tú eres un sinvergüenza, te has estado aprovechando y esto dice el Señor. Pero ¿qué pasa con aquel que acusaban? Si ibas sobre de ellos inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque estos, esta gente no seguían, no se dejaban llevar por lo que decían los profetas. Por eso
eh, Jesús se los dijo en su cara: ustedes que matan a los profetas y apedrean a los que les son enviados. ¿Qué quiere decir? Que la religión estaba podrida en ese tiempo. Y esas religiones podridas son las que mataron todavía a Jesús. Lo mataron por defender su religión. Así que la religión que todos están siguiendo es una religión que mataba a profetas. Era una religión que mató a Jesús. Esa es la religión que siguen hasta la fecha de ahora, una religión de puros asesinos. ¿Y cómo va a ser una religión buena si mataba a los que los confrontaban? Tenían, inmediatamente los mandaban a apedrear. Bueno, entonces ya estuvo suave, vamos a ver si ya puso la marrana.